Sale y que váyanse al capítulo 3, por favor, y vamos a ver Habacuc 3. Amén. El tema de hoy se llama el avivamiento de la obra de Dios. Vamos a ver cómo ahorita lo que nos acaba de platicar la hermana es importante. Vamos a ver cómo el enemigo trata de confundirnos un poco y hacernos a veces pensar que no somos importantes o cuál es mi parte dentro de la obra de Dios o situaciones que se complican. Vamos a ver hoy, ¿sale? ¿Ya estás en Habacuc 3? Muy bien, vamos a leer el 1. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Verdad? Él está orando. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Te lo voy a repetir. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Amén. En la ira, acuérdate de la misericordia. Muy bien. Tema, el avivamiento de la obra de Dios. ¿Cómo se puede avivar la obra de Dios? ¿O cuando está avivada? ¿O como aquí el profeta dice, avívala? Porque creo que la situación no era para menos. La obra de Dios, cuando él ora esto, la obra de Dios estaba nula. ¿Cómo si es Dios? Pues la obra de Dios estaba nula, porque la obra de Dios la hacen las personas. Sí, escúchame bien. Y en este tiempo, él cuando vivió Habacuc, se los platico así rápido, los caldeos, los babilónicos, iban tomando ya posesión de toda la tierra, bueno, de toda el área, iban llegando a Israel. Muchos profetas le dijo Dios, vayan y avisen a Israel que van a caer cautivos por su forma de vivir, porque viven como quieren, porque adoran otros dioses, porque sexualmente están demasiado excedidos, o sea, me refiero a las inmoralidades. Díganle a Israel que ya estuvo, que viene juicio sobre ellos, que mejor se sometan a ese pueblo extranjero. Vaya, mira nada más Dios diciendo eso. Pues sí, era lo que venía porque el pueblo de Dios no había entendido o no quería, hombre. No querían de Dios. Me gusta más lo otro. Me gusta más esto. Me gusta más el mundo. Me gusta más lo que me da placer, lo que me da dinero. Eso me gusta. Y si tengo dos opciones, tengo que invertir en la obra de Dios y tengo que invertir en lo que me gusta, me da placer y me da dinero, pues le invierto acá. Entonces la gente estaba así. Sigamos, volvamos al tema. Habacuc ora de tal forma que dice, ya viene todo, esto se puso muy mal y la obra de Dios no se ve, está nula. ¿Quién hacía la obra de Dios? En este tiempo, ya saben, también habían lugares donde la gente se congregaba, también había una organización para que se llevara el culto a Dios, también había todo una estructura la cual había desaparecido. Escúchame lo que te estoy diciendo. En el tiempo de Habacuc estaban prácticamente desaparecidas por decirlo así, las congregaciones, las iglesias. Porque la gente del linaje que Dios en su tiempo les dijo, bueno, ustedes van a ser sacerdotes, ustedes van a ser levitas, ustedes cantores, y entonces Aarón, la familia de Aarón, y por linaje tenía que ser. Y a esa gente Dios le dijo, no te voy a dar tierra, no te voy a dar parte en el país, porque tu heredad, tú vas a ser sustentado por los demás. Pero como a los demás no les interesaba la obra de Dios, no había sustento. Por eso eran los diezmos y las ofrendas, para que la obra de Dios no cesara, para que esa gente viviera de eso y estuviera atendiendo la obra de Dios. Entonces, ¿qué pasa en el tiempo de Habacuc? Dice, la obra de Dios está nula. Nadie se está dando cuenta de que esto se está cayendo y ahí viene la destrucción. Y llegó la destrucción, esa es la historia. Fue la destrucción más grande una de las más grandes que sufrió Jerusalén cuando llegaron los babilónicos, hicieron cenizas la ciudad, la quemaron, derribaron casas, muros, todo. Y fue una matazón como no se imaginan. Pero bueno, fuera de tragedias, la obra de Dios, el avivamiento de la obra de Dios. Habacuc clama porque dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí.
Él escuchó, él sabía lo que venía, él veía la situación de la obra de Dios. Dice, la obra de Dios no está funcionando y de eso depende la estabilidad y la paz del país, y no funciona, y ahí viene la destrucción y sigue sin funcionar, y ahí viene lo malo y sigue sin funcionar. Y dice, Señor, aviva tu obra. Aunque él sabía que era inminente el daño, su oración era, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Estás conmigo? Ok, entonces el tema es el avivamiento de la obra de Dios. La obra de Dios, ¿ahora qué es? La obra de Dios es la organización y el trabajo, ¿sí?, que hace que la gente conozca a Dios, que hace que la gente que ya conoce a Dios crezca, que hace que la gente, que los hijos de Dios puedan aprender, crecer, ser bendecidos, pues sepan cómo vivir, cómo actuar, cómo agradar a Dios, cómo obedecer a Dios. La obra de Dios es el refugio a donde llegan aquellos y pueden recibir una palabra. La obra de Dios es todo lo relacionado con el trabajo, la organización. Hace rato la hermanita Marta decía, ¿qué es la obra de Dios? Y preguntaba a algunos de ustedes. Hoy vamos a desarrollar esto y vamos a ver qué es la obra de Dios. La obra de Dios es todo aquello que le hace a un grupo de gente a enseñar, saber, dar a conocer y manifestar el poder de Dios. Amén. A final de cuentas, como dijo John hace rato, Dios quiere que estemos bien, pero el estar bien lleva a un procedimiento, no un proceso, un procedimiento. Saber lo que Dios quiere, mira, la obra de Dios es saber lo que Dios quiere y poder caminar permanentemente, ¿sí? Esa es la base del ser humano, esa es la obra de Dios. Entonces, si no hubiera la obra de Dios, gente que te pudiera ministrar, ayudar, que me pudiera enseñar, que me pudiera guiar, no, es que tenemos la Biblia. Tú lee la Biblia y listo. Mentiras del diablo. Dios estableció la iglesia. Amén. La Biblia es la máxima autoridad, la palabra de Dios. Pero Dios estableció la iglesia para edificar al Hijo de Dios. Y Pablo lo dice claramente. ¿Estás conmigo? Sí, porque la Biblia es un mero libro y una mera información. Como se los dije hace no sé cuánto tiempo, la pones debajo de tu almohada, te duermes y dices, ¿sabes qué? Qué bien duermo cuando pongo la Biblia debajo de la almohada. Eso es pura mentira acá. Lo que te hace dormir es lo que dice aquí, lo que crees, es lo que te da paz. ¿Estás conmigo? Amado, la obra de Dios son muchas cosas. Vamos a desglosarlas. Punto 1, fíjense bien. Punto 1, el principio de la obra de Dios es Dios, ¿sí? Vamos a ver cómo es Dios mismo. En pocas palabras, suena medio raro este punto, pero así lo quise poner. El principio de la obra de Dios es Dios. Punto 1. Génesis 2:7. Vamos a leer así 3, 4 versículos y vamos a buscarlos rápido. No es difícil buscar Génesis 2:7. Váyanse al principio. Dice así, Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Verdad? Escúchame bien. ¿Quién sopló sobre la nariz del hombre? ¿Quién sopló? Dios. Aliento. Aleluya. Así es que siempre di, Señor, sopla continuamente sobre mí aliento de vida. Olvídense de ese coronavirus y de rollos. Dios sopla sobre tu nariz, sobre tus pulmones, aliento de vida, temor, vete en el nombre de Jesús. Y las enfermedades van a llegar, no te preocupes. Esas van a pasar. Todos traemos alguna enfermedad por ahí atoradita y son mentiras también del diablo que tú no tienes que enfermarte. Este cuerpo se va desgastando, ¿verdad? ¿Están conmigo? Sí. Pero bueno, volvamos al tema. Amados, entonces Dios sopló en el hombre aliento de vida. Él sopló ahí. Y luego el 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. 15, váyanse al versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Este es el inicio de la obra de Dios. La obra de Dios, es que el ser humano tenga una relación con Dios. En el caso de nosotros que hemos creído en Cristo,
ya no es una relación, sino bueno, sí es una relación, pero es algo íntimo, es algo a través del Espíritu. ¿Estás conmigo? Es Dios implícito en ti. ¿Qué pasa? Al principio la obra de Dios era manifiesta entre Dios y el mismo Adán, pero se perdió todo porque Adán no quiso, desobedeció, no quiso seguir en su relación con Dios. Desobedece y se corta esa relación con Dios, se corta la obra de Dios. Entonces él se quedó extraviado y se esconde, ya saben la historia, Dios lo busca y se esconde, dice: es que me escondí porque estaba desnudo, te oí y tuve miedo. Yo te pregunto, ¿cuándo Adán tuvo miedo? Es la primera vez que experimentó el miedo. ¿Cuándo experimentó el miedo? Cuando la obra de Dios, sí, el trabajo, me refiero al trabajo, lo que dije hace rato, cuando la obra de Dios se fue, porque Dios ya no estaba en el proyecto. Adán con su actitud lo echó del proyecto. Y a veces la iglesia y la gente echa a Dios del proyecto. ¿Estás conmigo? Pero bueno, volvamos al tema. Entonces Dios y Adán eran uno mismo, platicaban, hablaban, había comunicación. Pero sucede que en este momento él se comunica a Adán y dice: escuché tu voz y me escondí, estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Por qué tienes esos sentimientos que yo no puse en mi proyecto contigo? ¿Estás conmigo? Entonces la obra de Dios es Dios mismo, amados. Fíjense bien, esto se convirtió en un mundo caído donde ahora la obra de Satanás es manifiesta. Ojo, el problema es que la obra de Satanás es manifiesta. Por eso dice en Juan, dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Ok. Pero ¿qué pasa a partir de este momento? Satanás toma cierta facultad y empieza su obra demoníaca en este planeta, derivado de que aquel que se le dio el gobierno, Adán, aquel que se le dio la autoridad, Adán, aquel que se le entregó, dijo: te entrego, aquí está todo, gobierna, tú gobierna, juzga, sojuzga y gobierna sobre todo. Pero aquel fue engañado, aunque la mujer fue engañada, pero no le hicieron manita de puerco a Adán, ¿verdad que no? La mujer fue y le dijo: oye, mira, ¿sabes que sí se puede comer? ¿Cómo crees? Y Adán decidió ir y comer. ¿Estás conmigo? Repite conmigo: en el reino de Dios no hay víctimas. Todos decidimos hacer lo que queremos hacer. Amados, entonces, ¿qué pasa? El principio de la obra de Dios es Dios mismo. Lo que yo quiero darles a entender es que lo que es la obra de Dios es aquello que te acerca a Él, que te enseña a Él, que tiene que ver con Él a través de una organización. Más adelante los voy a desglosar. Pero te voy a decir una cosa, pero aún así la obra de Dios siguió a través de la gente de aquel tiempo que buscaba a Dios. Lógico, Adán tuvo más hijos y Adán, como vivió con Dios, Adán le daba la ley oral, la ley moral a los que seguían. Porque Adán Adán provenía directamente de Dios, aunque ya era terrenal, y él pasaba la estafeta de lo que era bueno, de los principios de Dios, al hijo, ¿sí? Y a Set, en este caso, y después él a sus hijos, y él a sus hijos, y había gente siempre que buscaba de Dios. Y cuando alguien ocupaba de Dios, esa gente estaba lista para poder enseñar. Eso seguía siendo la obra de Dios, aunque dentro de un concepto muy difícil, pero era la obra de Dios. En pocas palabras, había gente, hombres de Dios que decidieron, ¿verdad? Y ustedes han leído la Biblia y dice que uno se metió tanto en la obra de Dios, en enseñar, en agradar a Dios, en ser ejemplo, en inspirar. Fíjense todo lo que es la obra de Dios. No es predicar como yo, ni plataforma. La obra de Dios es esto, es mostrarte, es inspirar, es dejar que a través de tu vida alguien más diga: Dios existe. ¿Estás conmigo? Son muchas cosas, amados, pero bueno, en este tiempo siguió y había un varón que dice la Biblia que caminó con Dios de tal forma que no murió, sino que Dios lo arrebató. ¿Se acuerdan? Enoc, su nombre Enoc. Dice, caminó tanto con Dios que Dios dijo: sube, y desapareció.
Amados, y así podemos ver la historia de la Biblia. Tengo que irme al principio para que veamos qué es la obra de Dios. Entonces la obra de Dios siempre ha existido, porque Dios la sustenta aún en tiempos difíciles. Pero vamos a ver el punto 2. Fíjate bien, vamos a ir entrando en esto. La obra de Dios es Dios entre nosotros. Entre nosotros. Si Dios no está entre un grupo, entre una organización, si Dios no está implícito dentro de algún proyecto, eso no es la obra de Dios. No es obra de Dios, hombre. Eso no va a durar. Pero cuando la obra de Dios está Dios allí mismo, como lo dice el punto, la obra de Dios es Dios entre nosotros, entonces las cosas van a funcionar, se consolida. Aleluya. Acuérdense, yo se les dije a principio de año, es el año de la consolidación, se van a consolidar cosas, se van a consolidar ministerios y nada se consolida así de bonito y nada se consolida así de fácil. La consolidación lleva también un proceso. ¿Estás conmigo? Pero entonces, ¿qué pasa, amados? La obra de Dios es Dios entre nosotros. Este versículo me encanta. Ezequiel 36:26. El Señor les dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de ustedes, de vuestra carne, el corazón de piedra, un corazón duro, y les daré un corazón de carne, un corazón sensible, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Estás conmigo? Amados, entonces vamos a ver cómo la obra de Dios es Dios entre nosotros. Por eso cuando Isaías profetiza acerca de Jesús, dice que será llamado admirable consejero, Padre eterno, ¿sí? Su nombre sería Emmanuel, ¿verdad? ¿Y Emmanuel qué quiere decir? Dios con nosotros. ¿Dónde está Emmanuel? Emma, le tocó clase. Dios con nosotros. Dile a tu vecino, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Amado, entonces Dios dice, tengo que quitarte este corazón porque es duro, es un corazón necio, es un corazón duro, no me sirve este corazón. Tú necesitas cambiar de corazón y la única forma, vamos a verlo más adelante, es a través de Cristo, ya lo saben ustedes, pero lo que quiero yo enfocar hoy es que no se puede, hay cosas que no le sirven a Dios que están dentro de nosotros. Desde la antigüedad Dios estableció formas, tiempos y lineamientos para estar entre nosotros. Desde aquel tiempo Él dijo, va a ser así, así y así. Así como yo les platico. Y Abraham trataba de enseñar a su hijo, y su hijo enseñó a sus dos hijos, ¿verdad? Isaac, a Jacob y Esaú, y después ellos también enseñaron a los otros 12, y esos 12 se multiplicaron, y la enseñanza de la obra de Dios venía desde allá y se venía expandiendo. Pero cuando llega, fíjense bien, estoy hablando, porque necesito primero explicar qué onda con la obra de Dios. Cuando llega el asunto a manos de Moisés, entonces la obra de Dios se aclara perfectamente. Dios dice, necesito que me hagan un tabernáculo. Necesito que me hagan una tienda muy grande donde va a haber esto y esto. Van a haber sacerdotes, van a haber sacrificios. Con esos sacrificios ustedes van a ser limpios, van a ser expiados del pecado y de la culpa. Y vamos a empezar a organizarnos y ustedes van a entender. Ahí comienza literalmente y entendiblemente la obra de Dios. Y también va a haber algunas personas que cantan y tocan las trompetas. Y también va a haber porteros. Y va a haber gente que esté las 24 horas en el tabernáculo, y cuando venga la nube sobre el tabernáculo, entonces tiene que venir Moisés porque voy a hablar con él, y llega Moisés y empieza Dios a organizar todo. Entonces todo podemos ya verlo organizado, como hoy que viniste a la iglesia. Tú llegas y te sientas en una silla, pero detrás de sentarte en esa silla hay toda una organización. Que como hace ratito platicaba Jonah, y de repente algo pasó y la organización se mueve un poquito, pero la obra de Dios es la misma. ¿Estás de acuerdo conmigo? Repite conmigo, yo soy la parte de la obra de Dios. Es más, repite conmigo, yo soy importante en la obra de Dios. Te voy a explicar por qué. Entonces, bueno,
¿cómo vamos cronológicamente, verdad? Adán, la gente, Abraham, Moisés. En el tiempo de Moisés ya entendemos lo que es la obra de Dios. La obra de Dios es todo aquello que me lleva, me instruye y me va asistiendo para poder tener una buena relación con Dios y para ser bendecido. ¿Estás conmigo? Para no tronarme los dedos, hombre. No te tienes que tronar los dedos. Cuando estamos inmersos en la obra de Dios o la obra de Dios es prioridad, no te tronan los dedos, amado. Dios dice, es necesario que quite su corazón duro y ponga mi espíritu en ustedes, porque estaban muertos. Aleluya. Pero fíjense bien, dice que cuando venimos a Cristo Jesús, dice que Él a nuestro espíritu muerto le dio vida. Aleluya. Y por eso a veces la gente de afuera o la gente que no piensa como tú no entiende, porque su espíritu está muerto. Necesita la vida de Jesús, yéndome al principio, ese soplo de Dios para que su espíritu tenga vida. Y entonces entendamos y entonces seamos parte de la obra de Dios. ¿Estás conmigo? Amado, vamos al punto 3, por favor. Fíjate bien nada más. En el punto 3, la obra de Dios a través de Jesucristo. Ahora sí voy a irme a nuestro tiempo. Como que venía yo arrastrando para que ustedes vieran qué era la obra de Dios. Pregunto, ¿quién hace la obra de Dios? Los seres humanos, nosotros. Cuando no hacemos la obra de Dios, cuando no somos parte del trabajo, de la estructura, de la organización, cuando no estamos en el punto, en el lugar, cuando no somos iglesia, entonces se trastorna tu entorno. Empieza por el tuyo, no por el mío. O sea, porque se trastorna el entorno de quien no está haciendo iglesia. Porque vamos a leer lo que dice Isaías. Isaías 53. Aleluya. Ok. Dice así Isaías 53, 3. Es una profecía que habla de la esencia de Jesucristo, ¿verdad? Y mismo Cristo lo lee en Lucas 4. Pero vamos a leer aquí. Isaías 53. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿De quién está hablando? Cristo. Experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Jesús herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros somos curados. ¿Estás conmigo? Pero ¿qué pasa, 6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la obra de Dios. Cuando Jesús vino a este mundo y sucedió lo que estamos leyendo ahorita, comenzó una explosión increíble de la obra de Dios. Porque antes la obra de Dios solamente se movía entre una nación, Israel, y algunos de por ahí que eran prosélitos, o sea que les gustaba practicar la religión judía, y ellos también decían, yo creo que este es el Dios verdadero. Pero realmente la obra de Dios estaba enfocada en una nación. Repite conmigo, la obra de Dios estaba enfocada en una nación. Pero el plan de Dios era volver al tiempo de Adán, volver al deseo de Dios con Adán. Multiplícate, quiero que haya muchos como tú, que podamos hablar cara a cara y que podamos tener una comunión. Multiplícate, juzga la tierra, ese es el plan. Dios le dice a Adán, pero no se logró, no se llevó a cabo. ¿Por qué? Pues porque se equivocó. Pero bueno, a través de Jesús volvemos de nuevo. La misión completa de Cristo, fíjate bien lo que te voy a decir, trajo la apertura de una forma poderosa de la obra de Dios. Porque entonces sucedió la gran profecía: en tu simiente, en tu descendiente,
serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya no solamente Israel, ahora también México. ¿Sí? Aquí vemos puros mexicanos, ¿verdad? Bueno, algunos tienen cara de europeos, pero la mayoría somos mexicanos. Amados, México también. Y también toda Latinoamérica, Europa, Asia y todo. Y de repente podemos ver en el libro de Hechos cómo se hace un boom increíble. Y entonces la salvación, Dios, la obra de Dios para todos. Iglesias en todo mundo. Iglesias en Asia, en la parte baja de Asia, en la parte alta de Asia. Iglesias en Europa, Italia, España. ¿Sí están conmigo? Hablo del tiempo de los apóstoles. Y Pablo, con mucho trabajo, mándale una carta a la iglesia que está allá en Italia, por favor, en Roma. Y también le mandas otra carta allá en Colosas, en la parte de arriba de Grecia. Oh, sí, porque hay muchas congregaciones, hay mucha obra de Dios. Jesús vino a hacer una explosión de la obra de Dios. Y lo que era para un pueblo, para una nación, para unos cuantos, de repente Apocalipsis 1 dice, de toda lengua, tribu y nación, habla de Jesús, hizo una nación grande para Dios. Aleluya. Y ahí estás insertado tú. ¿No te gusta esto? ¿Te agrada? Amado, entonces la obra de Dios a través de Jesucristo, entonces se expande por todo el mundo. Y aquí estamos. ¿Cuál fue el versículo inicial? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Aviva, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Nada más les mandé un recordatorio. Amados, literalmente Cristo transformó todo. Literalmente Cristo hizo efectiva la palabra Dios con nosotros. La obra de Dios con nosotros. Aquí está Jesús, ¿lo creen o no? Amén. Y si no lo creen, también está aquí, porque más de 2 lo creen. ¿Estás conmigo? Y si alguien dijera, esos están locos, ahí no hay nada, piensen lo que quieran. Él está aquí, yo lo siento. ¿Estás conmigo? Entonces quien dice no hay infierno, para él no hay infierno. Pero no porque digan no hay infierno ya no va a haber. Es como aquel que se brinca la luz roja del semáforo y dice, oye, te lo paran, estás mal. No, ¿por qué va a estar mal? Pues te brincaste la luz roja. No, es que yo no sabía. ¿Dónde dice? Aquí dice, mira. Es que yo no sabía que ahí decía. No había leído. Entonces le dice el tránsito, ok, no habías leído. Perdón, entonces disculpa, sigue tu camino. No, el desconocimiento no nos exime de las consecuencias. Aleluya. Pero los que estamos aquí estamos en Cristo, conocemos de Cristo, estamos en la obra de Dios, hemos sentido la palabra literal, Dios con nosotros, Jesús con nosotros. Y no solamente en este edificio, sales de este lugar y salimos, dices, va de nuevo a la vida, porque el planeta es increíble y nos absorbe con tantas cosas, pero ahí está como si fuera, no sé, como si fuera un reloj que está sonando, ting, ting. Constantemente viene Dios a tu mente y a tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque hay vida. Y donde no hay vida, donde el espíritu está muerto, pues ni les interesa. Pero vamos a ver esto, fíjense bien. Todos juntos como iglesia formamos la obra de Dios. Aquí ahí viene algo ya no tan rico. Todos formamos la obra de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Ya no contestaron por lo que dije, ¿verdad? Amados, y todos podemos avivarla. Antes de que alguien llegue clamando y diga, aviva la obra porque esto se vino encima. Antes de un Habacuc, cuando ya era tarde, y un Habacuc clamando, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor, porque esto se está cayendo. Es un buen tiempo para avivar la obra. Y todos los que estamos aquí somos la obra de Dios. Cuando tú asistes a una reunión, o una reunión en casa, o una reunión en la iglesia, o das un tiempo para aprender Jesús,
o a alguien le das un mensaje, una palabra de aliento, entonces estás haciendo la obra. ¿Estás conmigo? No necesitamos tanto brinco, hombre. Dile a tu vecino, no ocupas tanto brinco, haz la obra. Vive en Cristo. Sí, sí, sí. Amado, fíjate bien, punto 4. Estamos cerrando. El efecto de la obra de Dios en el entorno. Aquí ya voy a ser más específico. ¿En dónde entras? ¿Qué tienes que hacer? Y si la obra de Dios no está avivada en esta congregación o en otra congregación o en otra más, hay responsables. Hay responsables. Dice Hechos 2, vamos a Hechos 2, por favor. Hechos 2:43. Vamos a ver de forma específica qué es la obra de Dios. Punto 4. El efecto de la obra de Dios en el entorno. Entonces la obra de Dios se siente, se ve, algo sucede, algo pasa. Sí, no es, la obra de Dios no es asistir a un lugar y me voy, me desaparezco y después vuelvo a asistir y me desaparezco y vuelvo a asistir. No, todas las religiones lo hacen. Todo el mundo lo hace. Hace rato lo comentaba Yona, ¿verdad? Los musulmanes lo hacen con una reverencia increíble. Y todo el mundo hace algo para sentirse mejor o bajar un poco todo la carga o el remordimiento que trae encima. ¿Estás de acuerdo? Algunos hacen sacrificios físicos con tal de sentirse mejor. De decir, Señor, te prometo esto, esto y esto. Algunos se lastiman su cuerpo para sentirse mejor. No es necesario. Ya alguien se lastimó por ti. Dile a tu vecino, alguien ya se lastimó por ti. Ya se lastimaron por ti, no te lastimes. Ok, Hechos capítulo 2:43. Dice así. Este versículo me encanta, subrayenlo por favor, llévenselo grabado. Dice, y perseveraban en la doctrina los apóstoles, en la comunión unos de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En dónde estamos? Ajá. Perdón. Me leí uno después. No, leí uno antes. Vámonos al 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quién hacía esto? Toda la gente que había creído en Jesús. ¿Y saben cuántos eran? Hasta aquí podemos calcularle, más adelante no. Pero hasta aquí sí podemos calcularle. Eran alrededor de 8,000 personas. 8,000. ¿Y de dónde sacas eso, pastor? 3,000 que se convirtieron en el día del Pentecostés. 3,000 teníamos ya. Yo no sé qué haríamos nosotros si llegaran 3,000. ¿Podríamos con 3,000? Porque no solamente es a dónde los metemos, ¿verdad? Aquel que se casa y dice, bueno, voy a casarme. Ok, ¿tienes dónde meterla? Pues no, pero bueno, consigo un lugar. Ya metió a la esposa ahí. ¿Y qué? Pues hay que darle de comer y si vienen los hijos hay que organizarnos y aparte pues hay que ponerle ya wifi y televisión y ustedes saben, ¿eh? Cada día es más difícil, por eso hay menos bodas. Amados, 3,000 personas se convirtieron el día del Pentecostés y todas esas 3,000 personas más 5,000 que después también se volvieron a convertir, 8,000 y muchas más que ellos se iban multiplicando. Escúchame bien, esta es la obra de Dios, multiplicarse. Si no nos multiplicamos, no estamos haciendo la obra de Dios. Sí, y cualquiera de ustedes se puede multiplicar o no. Me refiero a que tú le prediques el evangelio a alguien y si alguien diga, tienes razón, quiero de eso. Es más, lo necesito. En este tiempo la gente necesita mucho. Lo que pasa es que no le ha llegado el ofrecimiento. ¿Verdad? Y hace tiempo estaba platicando acerca de algunas personas que con todo respeto lo digo, que profesan algunas creencias y llegan y tocan a mi casa y yo por lo general pues no abro, pero ese día tenía un poquito de tiempo, a alguien le platiqué y abrí y empezó a decir toda su información, ¿sí? Su doctrina, su información. Sí, y me dijo que me habló acerca de sus creencias.
Le dije, ok, está muy bien, yo traté de ser amable, pero después no pude más y dije algunos argumentos bíblicos y después esa persona dijo, pues sí, sí tiene razón. Entonces yo le dije, pero bueno, a final de cuentas, ¿qué me vienes a ofrecer? Viniste a tocar mi puerta. ¿Qué me ofreces? No, es que ya viene el fin del mundo. Ok, ya viene el fin del mundo. ¿Pero qué me ofreces? No, es que Dios es bueno y Él no quiere que nadie sufra. Está bien, Dios es bueno. ¿Qué me ofreces? Nunca supo decirme qué me ofrecía. Y yo quiero decirte que tú puedes ofrecer vida eterna. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Tú tienes que hacerlo. Aleluya. Amén. Eso fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, vayan y ofrezcan vida eterna. Sean fuentes que brotan. Cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente que brote para vida eterna. Y fue lo que hizo Pedro y los apóstoles en el día del Pentecostés. 120 en el aposento, un gran milagro, un estruendo, fuego. ¿Qué pasa allá? Se acercan 3,000 personas y Pedro les dice, pues miren esto y esto. Les ofrezco vida eterna. Lógico, a través de Jesús, porque Jesús esto, y empezó a platicar toda la misión y sacrificio de Cristo. Aquellos fueron compungidos por el Espíritu Santo y dijeron, ¿qué hacemos? Y él dijo, arrepiéntanse, acepten a Cristo, crean en el Cristo que Él es Dios. ¿Estás conmigo? Estoy parafraseando la historia. Y entonces nació la iglesia, 3,000 y miles más y miles más. Entonces Pedro, tú y todo el mundo podemos ofrecer vida eterna. Pues ve, si no, ¿qué les ofrecemos? ¿O para qué los siento aquí? ¿Qué hacen aquí? Amado, ve y ofrece vida eterna. Ve y brota. Eres agua viva. Jesús lo dijo, no te lo digo yo. Ni tampoco es para que te emociones y digas, somos agua viva. Amado, entonces esa persona me dijo, no sé. No sé si la presioné. Dijo, no sé. Después llegó ya alguien un poquito mayor que ella y le dije, después platicamos, me dijo, después platicamos mejor, señor, después platicamos. O sea, me mochó. Le dije, pues como quiera, pero ofrezcan algo, hombre. No, mínimo el que toca la puerta y anda vendiendo, no sé, aguacates o limones, pues sí, dígame, le ofrezco limones, una bolsita por 15. ¿Sí? Ahorita están bien caros, perdón. Bueno, es que la bolsita es muy chiquita. Trae 2. Amado, ofrezcamos vida eterna. Perdón, no estoy poniendo cargas que yo no pueda llevar. Ve, haz la obra de Dios y ofrece vida eterna. Brota, nada más tienes que brotar. No, y si me contesta mal, brota. Es agua viva y poderosa. Oye, pero brota. Pero y si no sé bien, no eres tú, es el Espíritu Santo el que va a hablar a través de ti porque estás brotando. No estás brotando tú mismo. El que brota en ti es Jesucristo, que dijo que enviara el Espíritu Santo, te lo enviaría para que morara en ti y brotara en ti y te diera que hablar, te enseñara, te consolara. ¿Estás conmigo? No eres tú. Pero es que no sé mucho de la Biblia. Yo quiero preguntarte, ¿qué sabían los apóstoles de la Biblia? Porque no existía el Nuevo Testamento. Por eso esos que dicen, no, que están mal, que la doctrina sana. Para mí los que dicen que la doctrina sana y que la doctrina sana y que la doctrina sana, creo que tienen demasiado tiempo libres. Hay ocio. Porque ¿cuál doctrina sana? Dime los apóstoles y toda la gente que se convertía y predicaba más y más y más y más. ¿De dónde sacaban su doctrina? Simplemente les decían a través del Espíritu, Cristo salva, Cristo es vida, Cristo puede hacer lo que hizo en mí. Y el Espíritu Santo empezaba a estremecer a las personas de tal forma que decían, yo quiero de eso. Y se multiplicaban tanto que los romanos dijeron, ya no podemos con tantos. Los cristianos tan fuertes, que se los coman los leones, quémenlos, hagan algo. Y en el año 300 terminaron diciendo, ¿saben qué? Seamos todos cristianos. Seamos todos cristianos, con una idea diabólica de formar una religión, ¿sale? Pero como no pudieron más, pues seamos todos cristianos. Como un buen político, como un buen populista, que está de moda, pónganlo de moda. Y si el político es demasiado formal, pero el reggaetón está al 100, traigan reggaetón y pongan reggaetón aquí.
Y asimismo aquel romano, todos seamos cristianos. Hagamos, es más, yo reconozco, yo también soy cristiano, él dijo en aquel tiempo, ¿eh? Y ahí forman una gran religión. Pero la iglesia de Dios, la novia de Cristo, aquellos en los que vivía el Espíritu Santo, aquellos que descendieron del Pentecostés y fueron creciendo, se esparcieron por todo el mundo y siguieron siendo la obra de Dios, la iglesia de Dios, hasta que llegó a México. ¿Cómo ven? Y llegó a México hace muchos años y alguien le dijo a la hermana Marta, Cristo te ama. Y ella dijo, Cristo me ama, y le empezó a hablar otras cosas más. Ella dijo, amén. Y después ella, dentro de su ignorancia bíblica, trataba de hablarle a alguien más de lo que sucedió en su vida. Lo digo con respeto de la ignorancia bíblica porque ella misma lo ha dicho. Gracias. Ella misma lo ha dicho que ella quería hablarle a la gente, muchas gracias, que ella quería hablarle a la gente, pero no sabía qué decirles. Solamente les hablaba el Salmo 115. Y decía, Salmo 115. Oye, Cristo te ama. Él puede tomar el control de tu vida. Sale, ríndete a sus pies, Él te puede dar vida eterna. Y lee el Salmo 115. Es lo que hacía ella. ¿Y qué creen? La gente se convertía. Entonces no necesitamos tanto rollo. Dile a tu vecino, no ocupas tanto. Dile, no ocupas tanto para multiplicarte. Como que están medio tensos. Dile, brota, por favor. Quítale el tapón. Broten. Estoy terminando, amados. Entonces, en Hechos vemos, en el 43, sobrevino temor sobre toda persona. Muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esta es la obra de Dios. Y vendían sus propiedades, sus bienes, lo repartían, y todos según la necesidad, y repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Esta es la obra de Dios. La obra de Dios es que seas buena onda, que seas tolerante y que te sientes en la mesa con el que no te cae tan bien y que digas tú, hola, y te tomes un café. Eso es hacer obra de Dios. Obra de Dios es que le des a alguien que sabes que necesita, aunque a ti no te sobre. Porque dar lo que te sobra, ni lo des, no te vale. No se trata de dar lo que sobra. Si das lo que sobra, no estás sembrando nada. Sino se trata de decir, ok, mira, tengo esto, te comparto. La obra, todo lo que dice aquí, hermanos, es la obra de Dios. Perseverando unánimes en la oración. Vamos a orar juntos. A las 10:30. Pero si entras a la chamba a las 6 de la mañana y estás puntualito, dile a tu vecino, nos vemos a las 10:30 para orar. Amados, entonces podemos ver que el efecto de la obra de Dios en el entorno es el efecto de lo que hemos hablado hoy. ¿Sí? En pocas palabras, ¿se ven felices o no los ven felices? Apúntalo, léelo en tu casa, léelo. Y era un grupo de gente que no era pariente, eran amigos, eran gente de la región, y se ven felices, se ven bien, se ven como tolerantes, como que, oye, dan ganas de ser de este grupo. Por eso dice aquí que tenían el favor del pueblo. O sea, la gente que no era de su creencia decía, oye, qué bien estos cuates, me gusta. Y desde ahí que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Estás conmigo? Amado, este es el efecto de la obra de Dios en el entorno. El efecto de la obra de Dios en tu familia. Estabilidad y armonía. Pero ¿estás haciendo la obra de Dios o no? Si la estás haciendo, ese resplandor y eso, Dios mismo en ti empieza a llenar el alrededor. Y abres la puerta de la casa y dices, buenas tardes, y dices tú, aquí siento la paz de Dios. ¿Estás conmigo? Empezando por tu familia, amados, el efecto es grande, sí. Entonces, fíjate bien, el efecto es una prosperidad correcta, ¿sí? Es una prosperidad. ¿Cuál es la prosperidad correcta según la palabra de Dios? La prosperidad correcta es el corazón sin avaricia
y el alma en paz, derivado de su relación con Dios. ¿Estás conmigo? Así estaban ellos. No era difícil. ¿Por qué estaban así? Porque estaban en la obra de Dios. Yo aquí voy a estar. Dice que todos los días permanecían. Digo, si quieren venir todos los días, nada más avísenos y les abrimos. Pero aquí todos los días ellos trataban de estar allí. Aquí debemos de estar, esta es la obra. Y se multiplicaron miles y miles de hijos de Dios. El efecto de fíjate bien, con esto termino el punto. El efecto de la manifestación del poder de Dios, la libertad y que Dios se lleve toda la gloria. Ese efecto tiene que estar en la iglesia. Los milagros, la sanidad. ¿Por qué no las respuestas de Dios? ¿Por qué no? Somos sus hijos y también hacemos oraciones domésticas. Padre, me siento mal, me duele esta parte del abdomen. ¿Podrías ayudarme para poder hacer la obra? Señor, no me siento bien, pasa esto. Señor, tengo este problema con mis hijos que no entienden. Padre, hay un asunto financiero pendiente. ¿Por qué no? Pues es tu papá, ¿o a quién le vas a ir a pedir? Como cuando mi esposa dice, oye, ocupamos para esto. Ay, hija, yo le digo, ¿no? Como todos nos quejamos. Sí, los maridos me entienden, o aquellos que aportan, hijos, o sí, aquellos sufridos, pues, hombre. Digo, oye, hija, ¿y qué quieres? ¿Que le vaya y le pida al vecino? No, está bien, pues, está bien. Entonces ya con todo el dolor del corazón metes tu mano en la parte de donde... Amén. Amén. Oh. Amén. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. El fruto es la obra de Dios. Pero, o sea, todo lo relacionado con eso que estamos hablando, amados, es la obra de Dios. Pero lo haces tú, lo hago yo. ¿Cómo queremos que todo esto suceda si no nos aplicamos? Entonces el poder de Dios, la libertad, que Él sea glorificado. Aleluya. Terminamos 5. La obra de Dios en nuestros tiempos. Ya leyeron Habacuc, no lo busquen. El profeta dice, oh Jehová, aviva tu obra en estos tiempos. Y quiero hablarte de estos tiempos. ¿Cómo ves el tiempo? Está feo. Dicen, está feo. ¿Cómo ves el tiempo? Digo, vamos a ver de circunstancias. No estoy hablando de tu fe, no estoy hablando de tu herencia, hablo de las circunstancias. Tiempos peligrosos, tiempos inseguros, tiempos peligrosos en filosofías equivocadas, ¿cómo no? Tiempos también peligrosos en doctrinas de gente. La semana visitamos a algunas personas y ellos decían, es que yo estoy de acuerdo con que tú declares positivamente y que el cuerpo también tiene energía y que la mente es poderosa. Y empezó a hablarme de una filosofía y ellos son creyentes. Y le dije, a ver, vamos a platicarlo. Al final lo vimos con la palabra de Dios y al final dijo, tienes razón, yo no conozco mucho la Biblia, pero tienen razón. Oramos y todo quedó en su lugar. Tiempos peligrosos en doctrinas, en ideas, en creencias, en tendencias, en moda y en tecnología. Nada más. De hecho, sales de aquí en la tarde y ya mañana es otro día y empiezan a rodearte influencias, palabras, noticias, situaciones y empiezan. ¿Pero qué haces? Échalo, expande. Fuera, fuera. Mi herencia es hijo de Dios. Yo soy de los que practican la obra de Dios. Amados, hay un sentido de urgencia. Por eso el profeta dice, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Urgía, a él le urgía porque veía todo lo que venía. Yo no sé si estés en paz, estés a gusto, estés rico, como ves tu ciudad, como ves tu familia, porque muchos somos medio conchudones y nos sentamos. Ya Dios hará algo. No, perdón. Dios no hace nada cuando tú no haces nada. Aleluya. Pero te activas, nos activamos. Amado, hay un sentido de urgencia. Hoy te lo digo. Y por todos los niños que están en los salones, ¿sí? Y todos los intermedios que están en su salón a 2 cuadras, y por todos ellos hay un sentido de urgencia de hacer la obra de Dios.
Hazle el tiempo, haz el tiempo, hazlo intencional, todo esto. Mira, mira, tenemos nosotros que ver mucho con la obra de Dios avivada. Con eso termino. Jesús dijo una sola cosa: ustedes son la sal del mundo. Y si la sal no existiera, fue lo que dijo Jesús, el mundo no sirve para otra cosa más para ser pisoteado y echado fuera. Entonces eres tan importante como sal, eres obra de Dios. Porque cuando Él dijo, ustedes son la sal, está hablando de un trabajo, de un posicionamiento, Él nos está dando un lugar y dice, tú eres la sal. ¿Pero qué eso de sal qué? Es que tú evitas la pudrición, tú evitas la descomposición. Tú eres la sal, eres tan importante que yo no puedo dejar caer las copas de la ira de Dios sobre este mundo. No puedo, dice el Señor, porque estás tú. Porque el mundo todavía no se echa a perder, todavía no apesta, todavía no hiede, todavía no se descompone. ¿Por qué? Porque aún tiene sal. Aún hay sal. Aquí en Celaya, en Irapuato, en Guanajuato, en México y en todos los continentes hay sal. Hay cristianos orando por su entorno, por su familia. Somos millones. Aleluya. No se trata de ser muchos. No se trata de decir, ya somos más. No, hombre. Hay un remanente, hay una novia que Dios guarda. Por eso aquellos que dicen, no, que aquellos están mal, que así no es, y les hagan caso. Dios no ocupa policías espirituales. El Espíritu Santo se encarga de su novia, dice Pablo, a fin de presentársela a sí mismo. Cristo se la presenta a sí mismo como una esposa limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Estás conmigo? Es la iglesia. Es la iglesia. Amados, entonces urge, hay un sentido de urgencia. Todos somos la obra de Dios. Repite conmigo, soy la sal por la cual no se descompone y se pudre el mundo. Pero fíjate bien esto último que vas a decir. Soy la sal y por mi causa la ira de Dios no ha venido sobre este mundo. Ve el nivel de lo que eres. Y yo te estoy hablando Biblia. No estoy aquí alucinando. De hecho, hay palabras que nos confrontan y nos comprometen. Amado, somos eso. Vamos, hagámoslo. Avivemos la obra. Dios te va a guiar. Solamente ábrete poquito, dale su espacio, dale su tiempo y Él te va a ir diciendo dónde y dónde y dónde y vamos ajustando y entonces la obra se va avivando. Aleluya. Aunque los tiempos sean difíciles, aunque digan ya el tema trillado de que aguas y que ahí viene y que aguas y que ahí viene. Muy respetable. Yo respeto demasiado. Pero mi visión y mi vista y mi mentalidad tiene que estar en otro lado. No sé, no, dile a tu vecino, no te distraigas tanto. No tanto. Vamos, pónganse de pie. Hagamos la obra de Dios, amados.